Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. We are doing 1 Corinthians 11 and 12 tonight. Hoy vamos a hacer 1 Corintios 11 y 12. 1 Corinthians is a very rich book. It has a lot of theology in it. 1 Corintios es un libro muy rico en teología. There's also some passages that are a little bit weird. También hay algunos pasajes que son un poco raros. And tonight we get one of the weird ones. Y esta noche nos toca uno de los raros. I was wondering, why in the world did I get stuck with the weird chapter? Y me estaba preguntando por qué rayos acabé con el capítulo más raro de todo el libro. But then I remembered I'm the pastor, so Pero they luego decided to give me that one. Recordé, es que soy la pastora y decidieron darme ese libro. O ese No, capítulo. I'm kidding. It's going to be a good passage, a good study. Va a ser un buen pasaje, va a ser un buen estudio. But there are some odd things sometimes that we find in the New Testament. Pero hay algunas cosas raras que encontramos a veces en el Nuevo Testamento. So at the end of the study tonight, I want to talk about what happens when we find an odd section. Así que al final de este estudio me gustaría hablar acerca de qué sucede cuando nos encontramos con una sección un poco rara. Because I don't want to just tell you what I think. Porque no quiero simplemente decirte lo que yo pienso. That would be very easy. Eso sería muy fácil. But it would also keep you at a child's level. Pero también te va a mantener a un nivel de bebé. And I think that you are old enough to study the Word of God for yourself. Y creo que sois lo suficientemente mayores para estudiar la palabra por vosotros mismos. So I don't want to just say, here's what you should think. Así que no quiero decir simplemente eso es lo que tienes que pensar. I want you to learn how to study the Bible until you decide for yourself, I think this is the way I see this. Quiero que aprendáis a estudiar la Biblia hasta que decidan por ustedes mismos, esto es lo que pienso. So because this is a little bit of a difficult chapter, that's why we did slides tonight. Como es un capítulo un poco difícil, por eso tenemos aquí las transparencias. We don't always have them, No siempre las tenemos, but if nothing else, it helped me to put my thoughts in order. pero más que nada me ayuda a mí a tener mis pensamientos en orden. So first of all, chapter 11 and chapter 12 talk about different things, Capítulo 11 y capítulo 12 hablan de diferentes cosas, but they have very similar structures. pero tienen estructuras muy similares. So we're going to go through all of these in a few Así minutes, que vamos a mirar cada uno de estos en algunos minutos, but you're going to see how these kind of parallel. pero vas a ver el paralelo entre los capítulos. In chapter 11, he talks about orderly worship. En el capítulo 11, él habla acerca de la adoración con orden. In chapter 12, he talks about orderly gifts. Y luego en el capítulo 12 habla acerca de los dones y el uso de los dones con orden. In this chapter 11, he talks about the abuse of the Lord's Supper. Y en el capítulo 11 habla acerca del abuso de la Santa Cena. And then in chapter 12, he talks about the abuse of the gifts. Y luego en el capítulo 12 habla del el abuso de los dones. He talks about having Christ-centered worship. Habla en el 11 acerca de tener una adoración centrada en Cristo. And then in chapter 12, he talks about having Spirit-centered gifts. Y luego en el 12 habla acerca de tener dones centrados en el Espíritu Santo. So even though both chapters cover a lot of very specific things, there's kind of a thread that brings them together. Así que aunque ambos capítulos cubren cosas específicas y diferentes, hay como un hilo que los mantiene unidos y juntos. So let's jump in Así que vamos a empezar with the beginning of chapter 11. con el principio de capítulo 11. The very first verse of chapter 11 actually goes with the previous section, El primer versículo del capítulo 11 va con la sección anterior. which is why we're not really going to talk about it tonight. Por eso vamos a hablar de ello esta noche. But it's the famous verse that says, "Follow me as I follow Christ." Pero es el versículo famoso que dice, sígueme a mí mientras yo sigo a Cristo. But like I said, it kind of really goes with the passage before it. Pero como dije, va junto a la sección anterior. So in chapter 11, verse 2, he starts his next subject. Así que en el capítulo 11, versículo 2, empieza su
su discurso nuevo. And he begins talking about orderly worship. Y empieza a hablar acerca de la adoración con orden. In other words, when they're together meeting in their house church or their small group, En otras palabras, cuando se reúnen juntos en reunión, ya sea en casas o en grupos pequeños, how are they maintaining an orderly time of worship ¿cómo están manteniendo un tiempo de adoración con orden rather than having chaos? en vez de tener caos? And you will see that in different passages in different books. Y lo verás en diferentes pasajes, en diferentes libros. This is kind of the how of church. Esto es el cómo hacemos la iglesia. When you are together, this is how you should behave. Cuando estáis juntos, así es como debéis comportaros. Now, if you remember from other weeks, Ahora, si recuerden de otras semanas, the Corinthian church had a lot of problems. la iglesia de Corintio tenía muchísimos problemas. They had a lot of immature believers, people who had not been saved very long. Tenían muchos creyentes inmaduros, personas que no llevaban mucho tiempo en la They fe. were also an international city, so they had people from all different cultures. También era una ciudad internacional, tenía personas de diferentes culturas. And one of the main things they knew is that in Christ I am free. Y lo principal que ellos sí sabían es que en Cristo yo soy libre. And there's a little bit of a problem sometimes with that idea of freedom. Y hay un problema a veces con esa idea de libertad. Because with freedom comes this idea of then I can do what I want. Porque con la idea de libertad viene la idea también de, entonces puedo hacer lo que yo quiero. So if you get a room full of people, even just with as many as we have right now, Así que si consigues una sala llena de personas, así como estamos ahora mismo, maybe 25 of us and probably from a good 10 or 12 countries, quizás 25 de nosotros y probablemente de unos 10 o 12 países, maybe even 8 languages that we have represented in this room. o 8 idiomas que tenemos representados en esta sala. And everybody decides, oh, I can do what I want because I'm now free in Christ. Y cada uno decide, es que yo puedo hacer lo que quiero porque ahora soy libre en Cristo. We would have chaos. Tendríamos mucho caos. You know, I think I'll just stand up and ask a question in the middle of the service. Creo que me voy a poner de pie y voy a hacer una pregunta en medio del culto. Somebody else is over here that says, I think I'll just fall asleep because you know what, this is boring. O alguien ahí dice, mira, ¿sabes que me voy a quedar dormido porque esto me aburre? Somebody else that's like, hey, are we going to eat tonight or what? O otra persona dice, oye, ¿vamos a comer hoy o no? Because we always eat when we come on Wednesdays. Porque siempre comemos cuando venimos aquí juntos los miércoles. And everybody has their idea of what we should do at worship. Y cada uno tiene su idea diferente de qué debemos hacer en adoración. And you know how it is where people are like, well, in my old church, ¿Y sabes we cómo? always did it like this. ¿Sabes cómo es cuando la gente dice, bueno, es que en mi iglesia antigua lo solíamos hacer así? So Paul was writing to the Corinthians to say, I want to correct you and help you understand how you should be doing this. Entonces Pablo está escribiendo a los corintios y le está diciendo, quiero corregiros y ayudaros a entender cómo deberíais hacer esto. Now, sometimes in all of Paul's writing, Ahora, a veces en las escrituras de Pablo, we have to understand what was happening in that church at that time, nosotros tenemos que entender qué es lo que estaba sucediendo en esa iglesia y en ese tiempo, even though it may never have happened in our church or in your church. aunque nunca habrá pasado en tu iglesia, But it happened in theirs, and Pero- that's who he's writing to. pero sí pasó en su iglesia, en la de los corintios, y a esas personas So que le he está escribiendo. starts out addressing this issue of covering your head when you pray. Entonces él empieza tocando este tema de cubrirse la cabeza cuando oras. Have any of you come from a background where your church had women who wore head coverings? ¿Alguno de aquí viene de un trasfondo donde tu iglesia tenía mujeres que cubrían la cabeza? Yeah, she did. We talked about this yesterday. Yeah. So Just- I know that in this room there will be people that are like, yeah, I've lived this. Entonces yo sé que en esta sala habrá personas que van a decir, sí, yo he vivido esto. Yeah, in some even modern churches, that's still a thing. Y en algunas iglesias modernas sigue siendo un tema. And it comes from this passage Y viene de este pasaje. where Paul is talking to them about order in worship. Cuando Pablo aquí les habla acerca del orden en la adoración. And the argument that he makes is that it has to do with the headship of God. El argumento que él hace es que esto tiene que ver con el liderazgo y la autoridad de Dios. He says,
God is the head of Christ Él and dice- Christ is the head of man. Él dice que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del hombre. And man is the head of woman. Y el hombre es la cabeza de la mujer. This is why I said it's a little tricky. Por eso dije antes que es un tema un poco así. And then he says women should cover their hair Y luego dice que las mujeres deben cubrir su cabello and men should not cover their head when they pray. y los hombres no deben hacerlo cuando oran. Now again, you're looking around like nobody has a hat on right now in this room. Ahora, también pues puedes mirar alrededor de la sala y decir, aquí nadie tiene un sombrero, So- tiene una... According to this chapter, half of us are in sin somehow. Entonces, según este capítulo, la mitad de nosotros estamos en pecado. So one of the things we have to understand is cultural context. Una de las cosas que tenemos que entender es el contexto cultural. At that time, if women shaved their head, it signified that they were a prostitute. En ese tiempo, si las mujeres se rapaban la cabeza, significaba que eran prostitutas. Maybe even that they had been in slavery, but it wasn't good. O quizás que hayan sido esclavas. Entonces, no era una señal buena. So he said, if you are a woman and you now say, I'm free, I can take this thing off. Entonces, si tú dices, vale, soy una mujer, y luego dices, vale, es que yo soy libre y puedo quitarme este velo, People will now look at you and think, is she a prostitute? entonces las personas te van a mirar y van a preguntar, ¿acaso ella es una prostituta? Because we can't tell. Culturally, if she doesn't have a hat on, she must be. Porque no podemos discernir, porque culturalmente, si no tiene el velo en el cabello, entonces debe ser una prostituta. And it was not normal for men to have long hair at that time. Y no era normal para que los hombres tuvieran el cabello largo en ese tiempo. So again, he says, if men are growing their hair long, it's going to confuse people. Y luego él dijo que si el hombre mantiene su cabello largo va a confundir a las personas. So to avoid confusion, Entonces, para evadir esa confusión, women cover their head, men don't. mujeres cubren el cabello y los hombres no lo hagan. And then he even says at the end, we don't even need any more arguments about this. Y luego al final él dijo, no tenemos que estar discutiendo acerca de esto. I'm going to start using that at the end of our board meetings. Voy a empezar a usar esa frase al final de nuestras reuniones de la junta. Yeah, we're just going to be like, we don't need to argue about this Voy anymore. a decir, ya no tenemos que discutir de esto más. We're going to come back to this at the end because this is really tricky. Vamos a volver a esto al final porque esto tiene su cosa, Yeah. su cosilla. But then he goes from there to talking about the division in communion. Y luego de allí empieza a hablar acerca de la división en la Santa Cena. He says, when you come together and you have your communion, you are being selfish and disorderly. Dice que cuando ellos se juntaban y tenían su Santa Cena, se comportaban con mucho egoísmo y falta de orden. Can you imagine how that might be? ¿Puedes imaginar ese escenario de cómo Now, we podría don't decir? do communion the way that they did. Ahora, nosotros no hacemos la Santa Cena como ellos lo hacían. We have a really nice little communion set. Tenemos un set muy bonito de Santa Cena. And we have ladies who come and pour that juice into all those tiny little Y cups. tenemos mujeres que vienen a poner el jugo en cada uno de esos vasos pequeñitos. And every second Sunday, we have communion. Y cada segundo domingo del mes tenemos la Santa Cena. At that time, most fellowships, they had communion at every time they met. En ese tiempo, cada vez que ellos se reunían, ellos probablemente tenían la Santa Cena. Do you remember the original dinner that Christ had with his disciples? ¿Se acuerdan de la cena original que Cristo tuvo con sus discípulos? It wasn't just the bread and the wine, they had a full meal. No era solo el pan y el vino, ellos tenían una cena completa. We just take it with like the bread and the juice. Nosotros simplemente lo hacemos con el pan y el vino. But they were repeating like, we'll all have a meal together. Pero ellos estaban repitiendo, Yeah, what Christ did. ellos estaban repitiendo lo que Cristo hizo, que era tener una cena todos juntos. Yeah, and that's why we use those words, supper, cena. Like it was kind of implied we're eating a lot. Y por eso usamos la palabra cena, porque se intuía que íbamos a comer mucha comida. Now, like our church, they would say, everybody bring something to share. Ahora, como en nuestra iglesia, dirían, todos traigan algo para compartir. The problem was that the poor people didn't have much to bring. El problema es que los pobres no tenían mucho que traer. But culturally, just like really, truly, like modern Spain,
Pero culturalmente, así como España moderna, everybody would bring something. Todos traían algo. Even if they had to run to the store and just get a €1 bag of chips. Aunque tenían que ir corriendo a la tienda y llevar una balsa de patatas fritas. Because the important thing was we're supposed to be sharing. Porque lo importante es que se supone que tenemos que estar compartiendo. But you would have some people who were extremely wealthy and they would bring fancy food. Pero había personas que eran extremadamente ricos y ellos traían comida muy fancy. And they would bring a lot of it, and then they would scorn those who showed up with their one small bag of Fritos. Traían mucha comida y hacía pasar vergüenza a los que traían sus bolsitas de patatas fritas. There were people who were eating so much Había personas que estaban comiendo tanto that it was gluttony. que era... ¿Qué? Gula, es verdad, very que era good. gula. Sí. Yeah, we don't use that one a lot, but that's a good job. That's good. And there were other people who would be drinking so much that they would get drunk by the end of the Y night. había otras personas que bebían tanto que estaban borrachos al final de la noche. So Paul's writing to them saying, how does that honor God? Entonces Pablo les escribe y dice, ¿cómo honra esto a Dios? You aren't controlling yourself. No os estáis controlando, You're overindulging appetites. estáis comiendo demasiado, That has nothing to do with worship. que eso no tiene nada que ver con la adoración. You are scorning people who are poor and are not able to bring fancy food, and you make them feel terrible. Les hace pasar vergüenza a los que son pobres y no pueden traer su comida rica y les hace sentirse de una forma terrible. And all of that then is about you. It's no longer about Christ. Y todo eso en ese momento se trata de ti y ya no solo de Cristo. And so that's why he calls this out as an abuse. Y por eso él lo llama un abuso. So to correct them, he gives the passage we use at church, Entonces, para corregirles, él menciona este pasaje que nosotros usamos en la iglesia, the one that we do every month, el que usamos cada mes, where he explains that on the night Jesus was betrayed, he took the bread and he gave thanks and he broke it. donde él explica que la noche que Jesús fue entregado, él tomó pan y lo dio gracias y lo partió. He spoke about the cup and how Jesus said, this is my sacrifice for you. Do this to remember me. Y habló acerca de la copa y cómo Jesús dijo, este es mi sacrificio para ti, haced esto en memoria de mí. Not just to satisfy your own appetite. No solo para satisfacer vuestros apetitos. And then he talks about examining ourselves. Y luego habla acerca de examinarnos. He says, don't enter into the communion supper without examining your own heart. Él dice, no entrad a la Santa Cena sin previamente haber examinado vuestros corazones. Which is why we make it a sacred moment in our church. Por eso lo hacemos un momento sagrado en nuestra iglesia. We slow down and we take time. Tomamos nuestro tiempo. For one, we think that that's the way to honor and recognize what God did. Por un lado, pensamos que eso es una forma de honrar y reconocer lo que Dios hizo. But also, communion is about our relationship with one another. Pero también la Santa Cena se trata de nuestra relación los unos con los otros. So it gives us time to evaluate, am I taking this in a worthy manner? Así que nos da tiempo de evaluar si lo estamos tomando de una forma digna. Do I have something against my brother? ¿Tengo algo en contra de mi hermano? Then perhaps I should make that right first and Entonces, not take communion. quizás debería, en primer lugar, hacer eso bien y no tomar la Santa Cena. So Paul's talking here again about conduct, how you behave. Entonces, aquí Pablo habla acerca de la conducta y cómo nos comportamos. And this is essentially about honoring one another. Y esto se trata de honrar los unos a If los there's otros. somebody poor, if there's somebody who's new and they didn't know they had to bring something to share. Si hay alguien pobre o alguien que es nuevo, que no sabe que tiene que traer algo para compartir. In the middle of these verses, he's talking about think about them and honor them. En medio de estos versículos, él habla acerca de piensa en ellos y honrales a ellos. And ultimately, as we said, this is all about Christ. He's the center of it. Y por último, como dijimos, esto todo se trata de Cristo. Él es el centro de todo ello. And that's why we say those words in communion in memory of me. Y por eso en la Santa Cena decimos estas palabras que es en memoria de mí.
We are not doing it to satisfy our own stomach. No lo estamos haciendo para satisfacer nuestro propio estómago. We're not doing it to satisfy a checklist. Every second Sunday we do this. No estamos haciéndolo para satisfacer una lista de decir cada segundo domingo lo hacemos. We are doing this because it is a way to honor and remember Christ. Estamos haciendo esto porque es una forma de honrar y recordar a Cristo. And he makes one line in there where he says, when you gather to eat, you should all do it together. Y ahí en medio de sus versículos, él dice una línea en el versículo 33, dice, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. That means everyone should get served. Eso quiere decir que todos primeramente deben ser servidos. We are not rejecting anyone or kind of being like, not you. No estamos rechazando a nadie ni estamos diciendo, Diego, no tú. Which is why on those Sundays you'll hear us say, has everyone been served? Por eso- Raise your hand if you haven't been served. Por eso en los domingos siempre decimos, todos han sido servidos, levanta la mano si no ha sido servido. Because we don't want to accidentally skip somebody and make them feel rejected. I wasn't included. Porque no queremos saltarle a nadie o hacerles sentir de forma accidental, pues que no fue incluido. So next time we do communion, you're going to be paying attention to all this. Entonces, la próxima vez que hagamos la Santa Cena, vas a estar prestando atención a todo esto. This comes from 1 Corinthians 11. Esto viene de 1 Corintios 11. Now let's look at chapter 12. Ahora vamos a mirar capítulo 12. He's still helping correct them. Sigue ayudándoles y sigue corrigiéndoles. Now he's talking about the use of gifts in worship. Ahora está hablando del uso de los dones en la adoración. Now he lists out many gifts in the first part of the chapter. Él enumera muchos dones en el primer capítulo. If you have your phone or your Bible handy, you can see some of those. Si tienes tu Biblia o tu móvil, lo puedes ver. Oh my goodness. I'm trying to open my Bible and it's like, do you love the Bible app? Not them. Okay. He talks about having different kinds of gifts, but the same Spirit. Habla acerca de tener diferentes tipos de dones, pero el mismo espíritu. He says there are different kinds of ways to serve and to work for the church. Dice que hay diferentes formas para servir y trabajar para la iglesia. And he talks about a message of wisdom or a message of knowledge. Y habla acerca de un mensaje de sabiduría o un mensaje de conocimiento. Somebody who has a gift of healing. Alguien que quizás tenga el don de sanidad. People who are able to interpret tongues or speak in tongues. Otros que tienen la capacidad de interpretar lenguas o hablar en lenguas. He says all of these are given to the church by the same Spirit. Él dice que todos estos dones son dados a la iglesia por el mismo espíritu. So he's focusing on everybody has something, but let's do this in order. Entonces él se enfoca en que cada uno tiene algo, pero hagamos esto con orden. He says you used to come from pagan worship, some of you. Él decía que algunos vienen de adoraciones paganas. So this is how you do it in Christian worship. Así que esta es la forma de hacerlo en la adoración cristiana. And then he kind of helps them understand some of this. Y les ayuda a entender alguna parte de esto. Because one of the problems was people who had specific gifts were quite proud of their gifts. Porque uno de los problemas era que personas que tenían dones específicos estaban muy orgullosos de sus dones. So they thought, I have this gift of healing. Come to me, all you who are sick, because I am the person here who is able to touch you and bring healing. Entonces decían, bueno, como yo tengo el don de sanidad, entonces vengan a mí todos los que estáis enfermos, porque yo tengo el poder de tocarte y traerte sanidad. But he's saying, hey, again, this is not about you. Pero él está diciendo, oye, escucha, esto no se trata de ti. It is the Spirit who gives gifts. Es el Espíritu el que da dones. And he didn't give it to you just so you would be so great. Y no te le dio a ti para que tú seas tan increíble. He gave it to you so that you would serve the body of Christ and help bless other people. Te dio ese don para que puedas servir el cuerpo de Cristo y ayudar a bendecir otras personas. Whatever your gift is, that's what it's meant to do. Ya sea lo que sea tu don, para eso está diseñado.
And so he's correcting this pride in my gift is better than your gift. Entonces él está corrigiendo este orgullo de decir, es que mi don es mejor que el tuyo. Or maybe I just do my gift better than you do. O yo utilizo mi don muchísimo mejor que tú. And he uses a great example that you have probably heard before. Y utiliza un gran ejemplo que quizás hayas escuchado antes. He says, we are one body. Él dice, somos un cuerpo. We use this term a lot. We are the body of Christ. Usamos este término muchas veces, somos el cuerpo de Cristo. We mean like we are a group of people. Eso lo que significa es que somos un grupo de personas. Like body parts, we are united and we function as one. Como partes del cuerpo estamos unidos y funcionamos como uno. And he says, what happens if the eye says, I no longer want to be an eye? ¿Qué sucede si el ojo dice, ya no quiero ser un ojo? I would rather be a hand. Yo prefiero ser una mano. And if the foot says, I no longer want to be a foot. Y si el pie dice, ya no quiero ser un pie. He said, well, then everybody's blind. Entonces todos están ciegos. If the eyes won't work as eyes. Si los ojos no quieren trabajar o servir como ojos. And nobody goes anywhere if we have no feet. Y nadie va a ir a ningún lado si no tenemos pies. We need every body part. Necesitamos cada parte de nuestro cuerpo. Even the body parts that we think are useless. Incluso la parte del cuerpo que nosotros pensamos que son inútiles. Or the ones that are extremely sensitive. O los que son extremadamente sensibles. Or the ones that we keep covered up. O las que cubrimos. He says all of these parts, whether you think they're noble or not, dice que todas estas partes, ya sean que tú piensas que son nobles o no, whether you think they're the most important or the least important, o sea, que tú pienses que son los más importantes o los menos importantes, it's one body. Es un cuerpo. And it must function together. Y debe funcionar juntos. And again, that goes back to order, being, in order then. I don't know. Y eso vuelve a la adoración con orden. Yeah, that you're not just all doing whatever you want. Que no estáis simplemente que no hacéis lo que queréis, básicamente. And he says here, the manifestation of all of this is to serve others. Dice que la manifestación de todo esto es para servir a otros. If you have whatever gift that God gives you, it's for you to bless the rest of the people. Ya sea el don que tú tengas que Dios te ha dado es para que tú puedas bendecir al resto de las personas. Remember the last chapter, it was honoring others at the table. Now we're serving others with the gifts. Recuerda que en el último capítulo era honrar a los demás en la mesa y ahora estamos sirviendo a los demás con nuestros dones. Okay, the last one was Christ-centered worship. El último es la adoración centrada en Cristo. Yeah, in the previous chapter, I mean. En el capítulo anterior. Yeah, and now in this one he's talking about ministry that is powered by the Spirit. Y en este él habla de un ministerio que se ha empoderado por el Espíritu. Which is why he keeps repeating the same Spirit. Por eso él repite el concepto de el mismo espíritu. Your gift is powered by the same Spirit as her gift. Tu don está empoderado por el mismo espíritu que el suyo. So none of us has any reason to brag or boast about our gifts. Así que ninguno de nosotros tenemos ninguna razón para ser orgullosos acerca de nuestros dones. We all have the same source. Todos tenemos la misma fuente. And that helps bring us to unity in the body of Christ. Y eso nos ayuda a traer unidad en el cuerpo de Cristo. The previous chapter was unity at the table of the Lord. El capítulo anterior era unidad en la mesa del Señor. Now we have unity in the body in the way that we function in our worship. Ahora tenemos unidad en el cuerpo en la forma en la que funcionamos en nuestra adoración. So even though he's talking about very different things, he's using similar arguments. Así que aunque está hablando de cosas muy diferentes, está usando argumentos muy similares. Now, with the last few minutes, I want to go back to that weird passage in chapter 11. Ahora, con los últimos minutos, quiero volver a ese pasaje un poco raro que había en el capítulo 11. And I want to talk about what happens when you read something that is weird. Y quiero hablar acerca de qué sucede cuando leemos algo que es raro. So I understand you have a Bible, you have a phone, you know, you're reading in the morning, your devotional time. Yo entiendo que tienes una Biblia, tienes un móvil, estás leyendo tu devocional por la mañana. And sooner or later, whether it's in the Old Testament or the New Testament, you're going to read something that you think, oh, that's kind of weird.
Y tarde o temprano vas a leer algo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo que tú vayas a pensar, eso es un poco raro. I have to cover my head at church. Tengo que cubrir mi cabello en la iglesia. I've never seen anybody else do that. No he visto a nadie hacer eso. Or maybe you had seen it and you were like, but why don't we do it anymore? O quizás lo has visto y dices, ¿y por qué ya no lo hacemos? So this is where we begin Bible study. Aquí es donde empezamos el estudio bíblico. Sometimes your physical Bible, I'm going to use yours for a second as an example, okay? Oh, it's a nice study Bible. Ah, mira, es una Biblia de estudio. Sometimes down at the bottom, it helps you understand. A veces en la parte de abajo, en la Biblia, te ayuda a entender. You pay more for Bibles like this, but they're useful Pagas más por Biblias así, pero son muy útiles. because they have those notes that help you understand things that you probably never knew. Porque tienen esas notas que te ayudan a entender cosas que quizás no sabías. Both the Old and New Testament were written in different languages, Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron which escritas is why I just put some escritos random Greek en letters. diferentes idiomas, por eso hay letras griegas. It doesn't even spell anything. It's just Greek letters. Esto no dice nada, I son just simplemente looked up letras Greek griegas. But the Old Testament is written in Hebrew. We sang a lot of Hebrew songs tonight. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y esta noche cantamos algunas canciones en hebreo. But the New Testament is written in Greek. Pero el Nuevo Testamento está escrito en griego. I don't think any of you speak fluent Greek or Hebrew. No sé, no creo, no sé si alguno de vosotros Maybe someone. habláis griego o hebreo de forma fluida. Most of us these days do not. La mayoría de nosotros hoy no lo hablamos. So we don't have the ability to look it up in the original way that somebody wrote it down. Entonces no tenemos la habilidad de mirarlo o buscarlo en la forma original en la que fue escrito. So the rest of us, we have to use a concordance. Así que el resto de nosotros tenemos que usar una concordancia. So you may have a big, huge book of one in a Así que- library somewhere Quizás tienes un libro muy grande that has every word in Greek and Hebrew in the entire Bible. que tiene cada palabra en griego y en hebreo de la Biblia entera. That's really great. Eso está muy bien, But we live in the age of the internet. pero vivimos en la era del internet. So most of this is found online. Así que la mayoría de esto se encuentra en línea. So you can look Internet. up, okay, what was the original word that Paul was using in this chapter? Entonces tú puedes mirar y ver cuál es la palabra original que Pablo estaba usando en este So this capítulo. is one of the things. What do the key words mean? Una de las cosas, ¿qué significan las palabras claves? What do commentaries about this passage tell me? ¿Qué dicen los comentaristas acerca de este pasaje? So there's great commentaries both in English and in Spanish. Hay grandes comentaristas o comentarios, ya sea en inglés como en español. You can look it up and you can read what some of the good ones. You can also read what crazy people say. It's the internet. Puedes buscarlo y puedes leer lo que dicen los buenos. También puedes leer lo que dicen los que están un poco locos, porque es el internet. Yeah. So you want to make sure that you're looking at something that is normal, not just some weird guy. Así que quieres asegurarte que estás leyendo algo que es normal y no un tío raro. How will you know? ¿Cómo lo sabrás? Point 3. Punto número 3. Can you laugh like that though? Connecting with all scripture. Lo conectas con toda la escritura. That means when you read something weird and you're like, wait a second, is Paul against women? Entonces cuando tú lees algo raro y dices, espera un segundo, ¿acaso Pablo está en contra de las mujeres? Well, let's read what else Paul wrote about women. Entonces vamos a leer qué más escribió Pablo acerca de las mujeres. And that way we understand, how does this compare with other scripture? Y de esa forma entendemos cómo se compara este pasaje con el resto de la escritura. And in this chapter, Paul's actually doing that himself. He goes back to Genesis Y en este capítulo Pablo mismo lo está haciendo porque él vuelve a Génesis. because he says man was created first and then woman was created from man. Porque él dice que el hombre fue creado primero y luego la mujer fue creado del hombre. The only creation of God that was not formed by the dust and God's, out of nothing. La única creación de Dios que no fue formada de la arena o de la nada Yeah, was because Eve was formed from Adam's rib. era porque Eva fue formada de la costilla de Adán. So Paul goes back to
ancient scripture. Entonces Pablo vuelve a escritura anciana And so he's explaining this, but it still is a little bit problematic for us. y él está explicando esto, pero todavía es algo problemático para nosotros. Because we're like, wait a second. Okay, I get that. The Porque, head of, God, and then Christ, and then man, and then woman. Okay? porque está como, bueno, espera un segundo, esto creo que lo entiendo, porque es como, vale, Dios, la cabeza, Then hombre, he says, mujer. man is the glory of God, and woman is the glory of man. So, yeah, sorry, backwards. Entonces él dice, Cristo es la gloria del hombre, sí, y la mujer es la... No, el hombre es la gloria de Cristo y la mujer es la gloria del hombre. Right. And so then you're just like, but wait a second, that still feels weird. Y entonces tú estás diciendo, espera un segundo, eso todavía se siente un poco raro. Am I not also created in the glory of God? ¿Acaso yo no soy creada en la gloria de Dios? That's a serious question. Eso es una pregunta It's, seria. it's worth us spending some time to understand, how am I also created in the glory of God? Merece el tiempo de intentar entender cómo yo también soy creada en la gloria de Dios. And what does that have to do with my hair? ¿Y qué? It's like million dollar question. ¿Qué tiene que ver eso con mi cabello, con mi And in the pelo? middle of that, somewhere he says, because of the angels. Y luego en medio de todo esto, él suelta, por los ángeles. What do the angels have anything to do with any of ¿Qué this? tiene que ver los ángeles en todo esto? Now, sometimes we just aren't going to understand. A veces no vamos a entender. I spent like hours last week trying to figure this out. Pasé como horas la semana pasada intentando averiguar y And the entender esto. smartest people in the history of Y Christianity las personas más inteligentes en la historia de la cristiandad wrote, we don't really know why he talked about angels. escribieron, la verdad que no sabemos por qué él habló de los ángeles. Maybe he talked about it because of this. Maybe, we don't know. Quizás habló acerca de los ángeles por esto o quizás por otra cosa, pero no lo No sabemos. one is exactly sure what the angels had to do with this. Nadie está totalmente seguro que tenía que ver los ángeles en todo esto. Over here, you have some apps. Aquí tienes algunas aplicaciones. Now, this is a great app to read, La primera es una buena aplicación para leer, but it doesn't always have like all the extra stuff. pero no siempre tienen las cosas extras que son de ayuda. If you have a lot of money, Si tienes mucho dinero, Logos is the best you can find. Logos es la mejor aplicación que puedes encontrar. By far, in both languages, English, Spanish, En inglés, Chinese. en español, en chino, es la mejor. but you have to pay for it. Pero tienes que pagar por ello. And so, yeah, most places, most people don't. Y la mayoría de las personas pues They no pagan just por can't ello, afford it. porque no pueden. Yeah. em, Another one is Pagarlo. called Olive Tree. Otro se llama Olive Tree. Yeah, you can Google that, you can find it. Lo puedes buscar This en one, Google. in English, unfortunately, is only in English, the Blue Letter Bible. Y la última, que se llama Blue Letter Bible, solo está en inglés. Yeah, that one is all the concordance, the Hebrew, the Greek, all of it. Eso tiene todo el hebreo, el griego, todo. It's all free. La concordancia, todo ahí y es todo gratis. What I like about all of this is that you can read it in multiple versions. Lo que me gusta de todo esto es que lo puedes leer en diferentes versiones. So you can see, what does the Reina Valera say? Entonces puedes mirar qué dice la Reina Valera What does these other versions say? y qué dice otras Because versiones. some of the keywords are the tricky part. Porque algunas de las palabras claves es donde la cosa se baila un poco. So let's talk just about this passage. Así que vamos a hablar solo de este pasaje. And it's a lot, which is why I only could type in English. Y es mucho, por eso solo está en inglés. But Valencia speaks Spanish. Valencia habla español. So we have two different views of this passage. Tenemos dos perspectivas de este pasaje. One is called the complementarian view, Uno se llama la perspectiva complementaria and the other is called the egalitarian y view. la otra se llama la perspectiva igualitaria. Yes. So right in the words are like a little hint which view is which. Entonces, en cada palabra puedes ver qué es cada perspectiva. So this one, the complementarian view, goes back to Adam and Eve. La perspectiva complementaria vuelve y nos lleva hacia atrás a Adán y Eva, where it says that Eve was the complement or the helper to Adam. donde dice que Eva era la que complementaba o era la ayudadora de Adán. Okay, so that's why it's called the complementarian view. Y por eso se llama la perspectiva complementaria.
And it translates that word head as authority. Y traduce esa palabra de cabeza como autoridad. Now, we have to stop here and say, in every languages, words mean different things sometimes. Tenemos que parar y decir que en todos los idiomas las palabras pueden significar muchas diferentes cosas en diferentes momentos. Just think about the words that you use for money. Simplemente piensa en las palabras que usas para dinero. In English, you can say dough, you can say bucks, you can say, moolah, you can say lots of things. En español puedes decir pasta. Yep, pavos. Like, you have different words. Now, when you're talking about pasta, is she talking about the food you eat in Italy? Cuando tú dices tengo mucha pasta, tú no estás hablando de la pasta, el espaguetis. No. No. It's the same word, but it has two different meanings. Es la misma palabra, pero tienen dos significados diferentes. And the context helps you know which one you're talking about. Y el contexto te ayuda a entender de cuál estás hablando. When I first came to Spain and was learning Spanish, Cuando ella llegó por primera vez a España, estaba aprendiendo I was español. on the worship team at the church. Estaba en el equipo de alabanza en la We iglesia. had a WhatsApp group, Teníamos un grupo de WhatsApp. and one of the girls was in high school. She was doing her exams, Y una de las chicas estaba en la escuela, estaba haciendo sus exámenes. and she put in hey guys, pray for me. I have my exams today. Y ella puso en el grupo, hola chicos, orad por mí porque tengo mis exámenes hoy. It was Deborah. Era Debs. And one of the other guys texted back, no saques la chuleta. Y uno de los chicos respondió, no saques la chuleta. And I spent an hour trying to figure out why you would take a piece of meat to your exam. Y estuve una hora intentando entender por qué vas a llevar un pedazo de carne a tu examen. Because I had seen chuletas on the menu at restaurants, and I knew what a chuleta was, it's a pork chop. Porque había visto chuletas en el menú del restaurante y sabía que era una chuleta. Why? Like, this makes no sense to me. Esto no tenía ningún sentido. And later somebody was like, no, la chuleta, that's what we call like a little small, where you write the answers on a little piece of paper and hide it. Una chuleta, bueno, para los españoles ya saben lo que es una chuleta, ¿no? Yeah, the English speakers, it's like where you cheat a little piece of paper. Ajá, es donde cuando, So now una I know. chuleta. Here's the problem. This word is two different meanings in Greek. Esta palabra tiene dos significados diferentes en griego. Head and source. Oh, sorry. Authority and source. Puede significar autoridad o fuente. So now if you listen to this sentence and say, God is the authority of Christ and Christ is the authority of man. Puedes escuchar esta frase y puedes decir, Dios es la autoridad de Cristo y Cristo la autoridad del hombre. And man is the authority of woman. Y el hombre es la autoridad de la mujer. But on this side, you have them saying it means source. Pero en otro lado, la otra perspectiva es que significa fuente. God is the source of Christ. Christ is the source of man. Man is the source of woman. Dios es la fuente del... ya. Nice Dios, over here. Dios es la fuente de Cristo, Cristo la fuente del hombre y el hombre es la fuente de la mujer. Now, if you take those to mean two different things, you're going to get two different destinations. Si eliges, si tienes las dos diferentes definiciones de esto, vas a llegar a dos destinos totalmente diferentes. Because if you're looking at this as authority, you are now creating a hierarchical structure. Porque si estás mirando esto como una autoridad, estás creando una estructura con jerarquía. God, Christ, man, woman. Dios, Cristo, hombre, mujer. And that makes this entire passage about submission. Y eso convierte a todo ese pasaje que el tema central sea la sumisión. Because you need to submit to the one that's over you in the structure. Porque tienes que someterte al que está por encima de ti en la estructura. And there are plenty of scriptures that do talk about that. Y hay muchas escrituras que sí hablan de esto. But it creates an emphasis on your role. Pero Where are you in that chain of authority? Crea un énfasis en tu rol de decir, ¿dónde estoy en esta cadena de autoridad?
And it makes it about who. Which one are you? Who are you in this? Y hace que el enfoque sea en quién soy yo o quién soy en todo esto. God, Christ, man, woman. Dios, Cristo, hombre, mujer. Okay. Now on this side, if you translate it source, Ahora, en el otro lado, si la traducción es fuente, you are creating this idea that we are all connected. estás creando esta idea de que todos estamos conectados. God is the source of Christ, who is the source of man. It's creating something that's a little bit more about, our relationship comes from the same Es source. como Dios es como la fuente de Cristo, Cristo la fuente del hombre, y allí crea como una idea de que hay una conexión y todos venimos Like de la misma on a fuente. movie where they pour champagne into those cups and it like flows down. O en una película cuando ellos ponen champán en esos vasos y caen los diferentes vasos You know, de abajo. we're all connected because the source is flowing downward. Does Todos that make estamos sense? de alguna forma conectados porque la fuente está fluyendo hacia abajo. And if it's about connection, then our emphasis is now kind of on culture. How are we connected as we're praying? Y si se trata de la conexión, entonces el énfasis cambia a ser cultura. ¿Cómo estamos conectados o cómo debemos comportarnos cuando estamos And en so then adoración? it shifts away from who to how. Entonces se desvía de quién a cómo. So this is just one scripture passage that has two very different interpretations. Entonces esto es una escritura que tiene dos interpretaciones completamente diferentes And leads us kind of into very different directions. y nos lleva a direcciones muy diferentes. Now here's the good news. Ahora, esto es la buena noticia. Let me start with the bad news. Déjame empezar con la mala. I'm not going to tell you which one I believe. No te voy a decir cuál creo. I mean, Because, I want you to think about this and read about it and decide for yourself. quiero que lo pienses, lo lees y que tomes tu decisión. But I do want you to see there is good news. Pero quiero que veas que hay una buena noticia. Because regardless of which one of these you believe, Porque sin importar cuál de estos dos tú creas, there is a mutual emphasis in this that Paul says all of us are submitted to God. hay un énfasis mutuo donde Pablo dice que todos nosotros estamos sometidos a Dios. Man is not independent of woman, and woman is not independent of man. El hombre no es independiente de la mujer, ni la mujer independiente del hombre. This is like a chicken and an egg. Esto es como el pollo y el huevo. Which one came first? ¿Cuál vino primero? You know, El pollo. in the sense that woman, yes, she comes from man En el sentido de que sí, la mujer viene del hombre in the original creation, en la creación original, but all the people after that came out of the belly of a woman. pero todas las personas después de eso vinieron del vientre de una mujer. And she can't do that without a man. Y ella no puede hacer eso sin un hombre. There is no way for you to say, I shall not be a part of any of this. No hay una forma en la que tú puedes decir que yo ya no quiero ser parte de todo esto, That connection is there whether you like it or not. porque esa conexión está allí, te guste o no. And all of us are submitting to someone. Y todos nosotros estamos sometidos a alguien. This is scriptural in this passage as in others. Esto es de la escritura en este pasaje y en otro. If you want to be great in the kingdom of God, Si tú quieres ser grande en el reino de Dios, be the least of all. sé el menor de todos. Be a servant. Sé un siervo. When we look at this with the rest of scripture, it really doesn't matter if I have to submit to someone or not. Si vemos esto con el resto de la escritura, no importa si tengo que someterme a una persona o no. Because all of us have to submit to Jesus Christ. Porque todos nosotros debemos someternos a Cristo. And if I want to be in the kingdom of God, I have to learn to go lower, Y si yo quiero estar en el reino de Dios, tengo que aprender a ir más bajo not to put myself up higher. y no ponerme a mí mismo más alto. That's the nature of the gospel. Eso es la naturaleza del evangelio. So Paul is saying to them, this isn't really about your hair or about your scarf or Así- any of that. Así que Pablo aquí está diciendo, esto no se trata de tu cabello o de tu velo o cualquier cosa de ese Are estilo. you willing to be orderly in worship for the sake of other people so that Estás- they can understand what's happening right now? ¿Estás dispuesto a tener ese orden en adoración por otras personas para que ellos puedan entender
qué es lo que está sucediendo entre vosotros. And if that culturally at that time was wearing a veil or keeping your hair long, Y si en ese tiempo la cultura era poner un velo o dejar el pelo largo, Paul is saying, then do that. Pablo está diciendo, entonces haz eso. Instead of proclaiming your rights, well, in Christ I'm free, I can do whatever I want. En vez de proclamar tu derecho y decir, no, es que yo en Cristo soy libre y puedo hacer lo que me da la gana. Just submit Sométete. for the sake of an orderly worship where everyone can be united in their Christ-centered, spirit-filled service. Para que haya un orden en la adoración donde todos pueden ser unidos en ese servicio que está centrado en Cristo y lleno del Espíritu Santo. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So there are definitely times where we may disagree. Entonces hay veces donde vamos a estar en desacuerdo. You may interpret something differently than I do. Puedes tú interpretar algo de forma diferente como yo lo interpretaría. If you have studied the word and that's how you came to the conclusion, Si tú has estudiado la palabra y esa es tu conclusión, I respect that. yo lo respeto. I may not agree, but I respect that you genuinely have done the work to get to that point. Quizás no estoy de acuerdo, pero respeto que has hecho el trabajo de llegar a ese punto. And in the end, we believe both of us in Jesus Christ, we're going to go to heaven. Y al final creemos que los dos en Cristo Jesús vamos a ir al cielo. And that's why Paul's like, we don't need to argue about this Y por anymore. eso Pablo dice, no tenemos que estar discutiéndonos con esto. What I don't want, Lo que no quiero, I was actually thinking in my head, lo que no soporto, but that's really fuerte. lo que no soporto, Yeah, what I really don't want lo que no quiero is for you to just watch some guy who speaks for 90 seconds on Instagram es que tú mires un vídeo de un tío que habla durante 90 segundos en Instagram and that's where you've got your theology. y de ahí consigues tu teología. Some guy that I don't even know, Un tío que did ni he do siquiera his study or not? conocemos, no sabemos si tiene un estudio o no. He sounds super smart. Él suena como que es muy inteligente. That's not Bible study. Eso no es estudio bíblico. That's a sound bite. ¿That's all? A sound bite. Yeah, I don't know how to say that one. Yeah. Eso es tonto. Yeah. There you go. Oh, nice. And we end on that. Y terminamos con eso. Study the word of God. That's what the Bible says. Study to show yourself approved as a workman. La Biblia dice que estudiemos para mostrarnos dignos de como un obrero. And I think the best thing that any of us can do, Y creo que lo mejor que cualquiera de nosotros podemos hacer, whatever we begin to study, lo que sea que estemos estudiando, is say, wow, I really don't know all of this. es decir, no conozco todo esto. I don't speak ancient Greek, so I need to look it up. No hablo griego antiguo, así que tengo que estudiarlo. I didn't live in Corinth in the first century, so I would need to look that up. No viví en Corintio en el primer siglo, así que tengo que mirarlo y estudiarlo. And I think that humility of saying, let me try to learn and understand this, Y creo que esa humildad de decir, déjame intentar y estudiar, intentar entender esto, is the best way to handle any difficult passage. es la mejor forma para estudiar o manejar cualquier pasaje difícil. And the Lord will give us understanding and enlightenment. Y el Señor nos va a dar entendimiento y Illumination? iluminación. Okay. Yep. All right, we're hitting the time, so let's finish it there. Estamos llegando al tiempo, así que lo vamos a terminar aquí. Next week, La semana que viene, 1 Corinthians 13, 1 de Corintios 13 the best one. es el mejor. And then chapter 14, which gets weird again. Y luego el 14 que otra vez se pone raro. So we'll have a guest next week with us. Tenemos un invitado especial la semana que viene, So you might want to read through that before next Wednesday. así que quizás quieres leer esos capítulos antes del miércoles. All right, guys, let's go ahead and pray and finish out. Vamos a orar y cerrar. Father, we thank you for your word and how it demonstrates to us who you are. Padre, te damos gracias por tu palabra y cómo nos demuestra quién eres tú. Man or woman, you are our head, Hombre o mujer, tú eres nuestra cabeza and you are our source, y tú eres nuestra and fuente you are our authority. y tú eres nuestra autoridad. So we put ourselves under you. Así que nos ponemos debajo de ti. Let us have order when we worship you, Ayúdanos a tener ese orden cuando estamos juntos en to adoración, honor you more than ourselves, para honrarte a ti más que a nosotros to mismos, serve and bless others more than we think about ourselves, para servir y bendecir a otros más de lo que pensamos acerca de nosotros, to function as one body, para funcionar como un cuerpo,
and to put what you've given us to the use of others. y para poner en uso lo que tú nos has dado para ayudar a los demás. Father, we thank you for our guests from Virginia. Te damos gracias por nuestros invitados de Virginia. We thank you that they have served us so well this week. Te damos gracias porque nos han servido de una forma tan buena esta semana. And we pray a blessing on their time Y here in oramos Spain. bendición sobre su tiempo aquí en España. Father, we pray that you would bless our fellowship tonight as we talk to each other and meet one another. Oramos que puedas bendecir nuestro tiempo de comunión mientras hablamos y nos conocemos los unos a los otros. That we do all of this here on Wednesdays to glorify you. Que hacemos todo esto aquí los miércoles para glorificarte. In your name, En Jesus. tu nombre, Jesús. Amen. Amén. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.